es un espacio más bien virtual, donde hay una serie de elementos anatómicos interesantes, entre ellos el tránsito cervical del esófago, el tránsito también cervical de la tráquea, que son las dos vísceras fundamentales que hay ahí, por eso de ahí el nombre de espacio visceral del cuello. Pero no son los únicos elementos, sino también hay otras estructuras que van acompañando el recorrido de estas dos vísceras más evidentes, ¿no? Y bueno, y eso está recubierto todo por fascia. La fascia cervical tiene una parte más superficial que está pegadita a la piel, y después hay una parte profunda, se llama así, fascia cervical profunda, que es la que un poco envuelve todo esto. Esa fascia cervical profunda, hay reportes, la verdad que si me ha pasado alguna vez, nunca me di cuenta, pero hay reportes que si por ahí hay alguna infección en el cuello, ¿sí? Puede llegar a esa infección ingresar al interior del tórax. Entonces, ¿cómo puede ser? Y porque la fascia profunda, que envuelve todas estas estructuras anatómicas, llega hasta la primera costilla, y ahí se mete al interior también del tórax para revestir por dentro la cavidad torácica. Se llama fascia endotorácica, adentro del tórax, y en el cuello es la fascia cervical profunda. Es la misma envoltura que la tenemos en dos regiones y que están íntimamente relacionadas. Por eso dicen que si a veces ocurre algún proceso séptico, un proceso infeccioso a nivel del cuello, puede llegar a trasladarse hacia el interior de la cavidad torácica. Bueno, si me ha pasado alguna vez, la verdad que nunca me he dado cuenta. Bueno, acá tenemos los componentes que hay en el espacio visceral, ¿sí? Los primeros, no por un orden de importancia, sino porque son los más fáciles de reconocer, son la tráquea y el esófago, ¿sí? También vinculado a la tráquea en relación a los primeros anillos traqueales, al menos en las especies de mamíferos domésticas más habituales, no así en el cerdo. Está la glándula tiroides. La glándula tiroides es una glándula que la van a ver ahora seguramente en fisiología, y todos los roles que cumple, están vinculados a un montón de procesos metabólicos, intervienen en un montón de cosas. Bueno, ya la habrán visto en histología, cómo es la tiroides, con esa particularidad que tiene en su interior, ¿no? Bueno. Y esa glándula tiroides está vinculada a la tráquea, en la mayoría de los animales domésticos está vinculada a los primeros anillos de la tráquea, aunque en el cerdo está más bien más alejado, está más cerca de la entrada del tórax. Es una diferencia bastante contundente respecto a los otros animales. También hay, vinculado a la tráquea, siguiendo el recorrido de la tráquea, los nódulos linfáticos cervicales profundos, que no son palpables, salvo que estén aumentados de tamaño, digamos que haya algún proceso infeccioso o tumoral que aumenten estos nódulos. Ahí podríamos llegar a evidenciar este conjunto de nódulos que están formando una cadena conectada, interconectada entre sí. Hay nódulos cerquita de la laringe, otros que están a la mitad del recorrido de la tráquea, otros que están más cerca de la entrada del tórax. Por eso se llaman craneales, medios y caudales. Son tres grupos que están interconectados. Bueno, y el timo, como también gran órgano, que es una glándula que está presente en algunas especies en la porción cervical, como pasa, por ejemplo, en los cerdos y en los rumiantes, ¿sí? En estas especies hay timo cervical y timo torácico. Bueno, el timo torácico lo tienen todos los animales, pero la porción cervical lo tienen desarrollado solamente algunas especies, y que es la primera parte que se involuciona. Cuando un animal entra en determinado periodo de su vida, empieza con la pubertad, con determinadas cuestiones, ¿no es cierto?, hormonales y metabólicas, empieza el timo a involucionar, y esa es la primera parte que involuciona. O sea que los rumiantes y el cerdo tienen una parte del timo incluida también dentro de este espacio visceral, y eso no está presente ni en los perros ni en los caballos, digamos, en los carnívoros en general, tampoco está en el gato. Bueno, y acá tenemos estas imágenes, ¿sí?,
donde está marcado en la imagen superior, está la tráquea, que es lo más evidente de todo, y está también marcado ahí con una flechita el esófago, que el esófago, si no tiene contenido, generalmente está bastante aplastado, la luz del esófago está como obliterada, y se puede llegar a confundir a veces con algún otro elemento, como puede ser un músculo, una cosa así, pero tiene una coloración un poquito más clara de lo que sería un músculo esquelético, ¿no? Como los que estamos viendo acá, que están separados para poder ver bien el espacio visceral. Bueno, ahí se ven también los lóbulos de la ¿cómo se llama? De la glándula tiroides, y se ven otras estructuras más que todavía no están del todo nítidas. Uno de ellos es una estructura nerviosa importante, que acá está remarcada el título, que es un componente nervioso donde participan dos cordones. Uno que corresponde al nervio vago, que es el número 10, el nervio craneano número 10, que es el nervio vago, pero a su vez también íntimamente vinculado esta parte también del simpático. Es decir, que acá tendríamos los dos componentes del sistema autónomo, parasimpático, el vago, y la otra parte que corresponde a la porción simpática del sistema autónomo. El tema es que uno observa un solo cordón, ¿sí? Es un solo cordón nervioso, pero que en realidad hay dos componentes. Uno que va en sentido caudal, que sería el vago, que va desde la cabeza, sale de un agujero que hay acá en el piso del cráneo, sale el nervio vago, después da ramitas a la propia cabeza, ¿no? Pero sale ese nervio y se dirige hacia la entrada del tórax, porque el nervio después sigue su recorrido, va a inervar un montón de estructuras que están dentro de la cavidad torácica, también montones de vísceras que están en el abdomen, bueno. Y del lado contrario, o en sentido contrario, va la parte simpática, ¿sí? Que es la otra porción del sistema autónomo. El autónomo tiene esos dos componentes, el simpático y el parasimpático. Bueno, justamente en el cuello, los dos componentes están envueltos en una sola vaina, o en un estuche, digamos, de perineuro, y que pareciera que es un solo nervio, pero en realidad son dos. El vago que va para un lado y el simpático que va en sentido contrario, que va desde el interior del tórax, abandona, bueno, acá justo está el dibujo, me tapa la entrada del tórax, ya la vamos a ver en otra imagen, sale del tórax, ¿sí? Y ahí es donde se acopla al vago y se dirige hacia el lado contrario. Bueno, no lo puedo hacer bien pegadito, pero creo que me explico cómo es la cuestión. Justamente en el cuello, los dos componentes nerviosos están tan cerquitas, están tan pegados uno al otro, que pareciera que es un solo componente, pero en realidad son dos, ¿sí? La información simpática que se va para el lado de la cabeza y la información parasimpática que viene de la cabeza y se va para el lado del abdomen, en definitiva, porque va a inervar, controlar vísceras. Recuerden ustedes que el simpático y el parasimpático son principalmente para controlar estructuras autónomas, ¿sí? Autónomas, es decir, involuntarias, como son las vísceras, las glándulas, el músculo liso, el músculo cardíaco, digamos, para englobar ahí a todos los elementos anatómicos. Entonces, el vago y el simpático justamente en ese lugar están compartiendo un mismo estuche, y por eso cuando uno lo ve en el cadáver o lo ve en una disección, va a encontrar un solo cordón nervioso, pero en realidad se pueden separar. Si vamos hacia la zona donde está la entrada del tórax, ahí se pueden ver de manera separada cada uno de estos dos componentes. Bueno, y eso, el tronco vago simpático es uno de los integrantes de esta famosa vaina carotidia. La vaina carotidia es un estuche también formado, no muy bien formado, pero se puede disecar y se puede más o menos encontrar esa envoltura. Esa vaina carotidia contempla en su interior a la arteria que le da el nombre, la arteria carótida común, que va por dentro de la vaina, el tronco vago simpático, también va dentro de esa vaina. En algunas especies aparece la yugular interna. No todas las especies tienen desarrollado esta vena, que es una vena de retorno,
colabora un poquito con el retorno de la cabeza y el cuello en aquellas especies que está presente, y el nervio laringio recurrente, que es un nervio que algunos autores mencionan como que va por fuera de la vaina carotídea, otros dicen que va por dentro. A los fines prácticos, la verdad que no me interesa demasiado si va por dentro o por fuera, sí que todas estas estructuras van todas muy cerquita una de la otra, y además las vainas carotídeas, tanto la del lado izquierdo como la del lado derecho, están siguiendo un recorrido más en la profundidad, pero no tanto, muy cercano a lo que son las venas yugulares. Creo que lo alcanzamos a mencionar eso cuando uno hace una inyección endovenosa en las yugulares, sobre todo cuando tengan que poner algún medicamento endovenoso, sobre todo en aquellas especies donde se usan mucho las yugulares, como son, por ejemplo, los rumiantes, o también el caballo, que es la vena que generalmente utilizamos de manera frecuente, ¿no?, para hacer administraciones de medicamentos. Tengan cuidado y digamos, traten de corroborar que realmente están dentro de la vena y no que la aguja se le fue más hacia la profundidad y se metieron dentro de la arteria carótida común, o que se les escapa el medicamento, ¿no es cierto? Cuando lo están administrando, se les sale fuera de la vena, que eso pasa a veces cuando el animal se mueve, se nos sale la vena del lugar, la aguja de su lugar, y se escapa el medicamento, y hay algunos medicamentos que son realmente muy irritantes y pueden provocar una inflamación importante en el lugar donde quedó depositado el medicamento. Y lo peor es, eso no sería tan drástico, lo peor puede ser el tema de la inyección inadvertida dentro de la arteria carótida, que eso también les conté que me pasó un par de veces, 3 veces en realidad, y puede tener un final poco feliz, porque algunos medicamentos, a veces independientemente del volumen que le metan, con pocos mililitros que ingresan a la arteria carótida, de algo que no está formulado para ingresar en una arteria, y menos una arteria que se va derecho al cerebro, le pueden provocar realmente un desenlace que puede ser catastrófico. Yo dejé ciego una yegua, a otro se me cayó, a otro caballo se me cayó del momento que le metí el antibiótico. Era un antibiótico que se me escapó, digamos, se me salió de la vena, y se ve que cuando la acomodé la aguja se lo metí dentro de la arteria, y bueno, y el animal se cayó, literalmente. Yo pensé que se había muerto, la verdad que no se murió de casualidad, pero bueno, hay que tener cuidado, y por eso después ustedes van a aprender cómo se hace una correcta administración endovenosa, cómo tienen que poner las manos, cómo tienen que ingurgitar la vena, que tienen que agarrar una aguja de calibre apropiado, que tienen que dejar salir sangre para ver cómo es la sangre, si es color medio violáceo, si es color rojo intenso, si sale con pulso, si sale sin pulso. Bueno, todas esas son cuestiones de ir dándose cuenta si están correctamente en la vena. Por lo menos hasta que uno tiene práctica. Después ya lo hace con más tranquilidad, con más soltura. Ya medio que lo hicimos varias veces y nos podemos dar ese lujo de poder canalizarla de manera más fácil y más eficiente. Pero tengan cuidado cuando hagan ese tipo de inyecciones, porque hay lugares donde la vaina carotidia está muy cerca, en la profundidad, pero está muy cerca de la yugular, ¿sí?, de la yugular externa. Sobre todo en la parte más craneal del cuello, en el tercio craneal del cuello, o en el tercio caudal del cuello, ¿sí?, bien cerquita de lo que sería la entrada del tórax, la vaina carotidia y la yugular están muy cerquita. Sobre todo cuando hablamos de un caballo y demás, ahí en esos lugares están muy cercanos topográficamente, está muy relacionado la vaina carotidia con la yugular. En la mitad del cuello hay una mayor distancia, y esa distancia está principalmente dada por un músculo que no sé si lo tengo acá para mostrarlo. Bueno, este era del tronco vago simpático, que lo dibujé, pero ahí está de manera más real, sería, un poquito más prolijo, pero ahí está lo que corresponde al vago, que está pintado en verde, y lo que corresponde a azul es la parte simpática. Entonces tendríamos que juntar los dos gráficos, uno arriba del otro, y ahí nos daríamos cuenta cómo en la región del cuello los dos componentes nerviosos están vinculados estrechamente, están formando como un solo cordón nervioso, pero en realidad son dos. El nervio vago, que después da ramas
hacia la cabeza, hay un montón de estructuras que están ahí vinculadas, ¿no es cierto?, a la cabeza, se va hacia el tórax y también pasa al diafragma, que está ahí dibujado con línea de punto. Ahí está el diafragma, a ver si me puedo marcar, ahí está. Ahí está el diafragma, ven que le han hecho, bueno, justo verde lo hice, un orificio, y ahí está así el diafragma. Entonces el nervio vago pasa ya con otro nombre, acompañando el esófago, eso lo vamos a ver bien ahora con la parte de la cuestión del tórax. A nivel del esófago se pasa al otro lado los nervios vagos, pero con un nombre diferente, se llaman troncos vagales. Hay uno dorsal y hay uno ventral. Bueno, son continuaciones, en definitiva, de los nervios vagos, se llaman de esa forma. Y el simpático, que tiene un recorrido al revés, que va hacia el cuello y la cabeza. Se va para aquel lado, para allá. Y el vago viene para este lado. Bueno, el vago no se sabe muy bien hasta dónde llega, pero aproximadamente, más o menos el territorio sería el colon, tal vez el colon transverso, el comienzo del colon descendente. No se sabe muy bien dónde termina el nervio vago. Ahí dice parte abdominal del vago. Bueno, en definitiva es un nervio muy, muy extenso, que tiene un gran territorio, mucha difusión, digamos, distribución, y por eso es que se llama de esa manera, un nervio vago, ¿no? Y es un nervio fundamental para el control de todas las vísceras, o gran parte de las vísceras, tanto del cuello, como del tórax, como del abdomen. Bueno, eso es un poquito la idea. Y justamente en ese lugar van combinados. El vago para un lado, el simpático va para el otro. Bueno, no, quería mostrar otra cuestión. Ahí está también de nuevo. A ver, vamos a borrar acá para que no haga lío. Esto lo tengo que correr porque se me solapa. Esto está sacado también del libro de Kenning. Y ahí se ve lo mismo. ¿Ven? Lo mismo que estábamos diciendo recién. ¿Sí? Fíjense que inclusive está con la flechita que yo les decía. El simpático para allá y el vago para aquel lado. Bueno, en la entrada del tórax es donde uno ya sí puede empezar a independizar cada estructura nerviosa, porque hay un ganglio, una estructura, digamos, del autónomo, del simpático puntualmente, y bueno, y ahí el vago sigue su propio recorrido y la parte simpática se va más hacia el techo de la cavidad torácica, se separan, ahí se separa bien, ahí se puede identificar sin problema estos dos componentes del autónomo. Pero en el cuello, difícil. Se supone que el vago va más a ventral y el simpático va más a dorsal, pero bueno, eso la verdad que puede ser un poquito variable. Bueno, lo que quería decirles respecto a esa relación topográfica de las yugulares con la vaina carotidia, que no sé por qué no tengo el dibujo. ¿A dónde está el dibujo del nervio? No, del músculo. Ahí está. Bueno, ya lo vamos a mostrar de nuevo. Acá tenemos un corte. Sí, ¿estaban por decir algo? Perdón, escuché alguna... O alguien se cayó dormido arriba de la computadora y golpeó. Bueno, ahí tenemos un corte, ¿sí? Un corte transversal del cuello de una vaca, en este caso una vaca de gran porte, de gran tamaño, donde se ve algunas relaciones topográficas interesantes. Aquí estamos viendo todo lo que sería el espacio visceral del cuello, ocupado, como ya habíamos anticipado, ocupado por todo esto, ¿sí? Esófago, tráquea, arterias, nervios. Si fuese un animal joven también estaría el timo. ¿Sí? Hay un montón de cosas, ¿no?, que están ocupando todo este espacio, donde también puede haber una cantidad poquita, pero puede llegar a haber algo de grasa, de contenido graso. Bueno, y fíjense, ahí están estas enormes venas que han quedado muy dilatadas, ¿no? Que han quedado muy dilatadas, que son las yugulares. Cuesta creer cómo a veces le podemos errar a semejante vaso sanguíneo, con el tamaño que tiene, ¿no? Pero bueno, a veces pasa que por alguna circunstancia podemos llegar a renegar un poquito para canalizarlo. Entonces ahí tenemos el músculo esternocefálico, que es el número 6, ¿no es cierto? Son el 6 y el 7, en realidad son partes del esternocefálico. Ahí se dice esternomandibular, bueno, porque parte de la inserción del esternocefálico en los rumiantes y también en el caballo van a la mandíbula, a diferencia de un perro que no tiene el perro y gato no tienen inserción en la mandíbula ese músculo, pero no importa, ahí está
el que forma el límite ventral del surco yugular, y más hacia proximal estaría el brachiocefálico, que debería ser el número 5. Bueno, 5 y parte del 5. Cleido occipital, cleido, todo eso son partes del brachiocefálico. Todo eso que estamos viendo corresponde al brachiocefálico. Bueno, estos son los que van a, en sus límites, en sus bordes, van a estar formando el surco yugular. Fíjense la cercanía que tiene la vena yugular externa con, por ejemplo, lo que está marcado con el número 11. El número 11 es la carótida. ¿Ven? La carótida común. Esto se repite de ambos lados, bastante simétrico, ¿no? De un lado y del otro hay una simetría muy, muy, muy parecida. Entonces, fíjense la relación que tiene la yugular con la carótida externa, con los vasos, con los otros elementos que hay ahí, que son el tronco vago-simpático. También puede estar transcurriendo por ese lugar, aunque no está marcado, el nervio laringio recurrente. Ah, sí, está marcado, ahí con el número 10, ahí está marcadito, el nervio laringio recurrente. Bueno, para pensar que si uno por ahí se le sale del lugar la aguja, mete una inyección o un medicamento dentro de la carótida, podemos tener un resultado bastante catastrófico. O si el medicamento se sale de la yugular y, porque es un medicamento irritante, puede inflamar las estructuras, y sobre todo las que puede llegar a comprometer principalmente, son los elementos nerviosos, el tronco vago simpático, el nervio laringio recurrente, que eso a veces pasa, lo van a escuchar también en los que hacen clínica, que por ahí se les escapa el medicamento, sobre todo en caballos, ¿no? Y que a las 2, 3 días, 4 días, una semana, empieza a estar, ¿no es cierto?, toda la región caliente, dolorida, inflamada, y puede ser que a lo mejor a los pocos días posteriores el animal empieza a tener, a manifestar un ruido cuando respira. Y eso puede ser porque se ha comprometido por la mala inyección, por la que se ha escapado el medicamento y que está inflamando toda esa parte, se ha provocado una inflamación y una neuritis, digamos, sería una afección neurológica transitoria del nervio laringio recurrente. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Como los nervios laringio recurrentes son los encargados de coordinar y controlar los músculos de la laringe, ¿sí? Si ese nervio está fallando, porque está inflamado, porque ustedes sin darse cuenta se les escapó el medicamento al interior de la vena y está todo ahí alrededor, en todo ese espacio, ¿no es cierto?, inflamando el nervio, puede ser que esos músculos laringios estén funcionando mal y por eso el animal cuando respire, sobre todo cuando está haciendo algún ejercicio, hace algún ruido. Hace algún ruido. Eso puede ser por una mala inyección endovenosa. ¿Sí? Mala inyección. Lo más drástico sería lo que dije recién, que se le meta dentro de la carótida, ¿sí? Que se meta dentro de la carótida. Eso sería lo más drástico. Puede ser que solamente el animal manifieste algún malestar general, que haga recumbencias y que se caiga, o puede ser que le puedan provocar la muerte inclusive al animal, ¿sí? Porque los medicamentos no están formulados para ir directamente al cerebro, sino que tienen que pasar primero por todo el circuito vascular para poder llegar. Entonces, hay que tener en cuenta esta cuestión, ¿sí? Esta cuestión, estas relaciones topográficas, estas relaciones anatómicas que existen entre las estructuras anatómicas, que están muy cerquitas, una de la otra. En el caso de los caballos, también en los bovinos, no se ve en este caso, en esta imagen, a ver si hay otra que tenga, en la parte media del cuello, ¿sí? No en el tercio craneal ni en el tercio caudal del cuello, sino como en la franja que está a la mitad de recorrido, ¿no? En esa zona es la zona más apropiada para poder administrar medicamentos, ¿sí? ¿Por qué se recomienda esa parte? Bueno, esto es de una cabra, también la cabra se utiliza bastante, los pequeños rumiantes se utiliza bastante el tema de las endovenosas a nivel de las yugulares, fíjense que también existe esa relación, ¿sí? También tenemos las mismas estructuras anatómicas, una relación estrecha entre yugulares, carótidas, nervios, bueno, todo lo mismo que vimos recién se respeta en todos los animales. En el caso del caballo, tenemos alguna
ventaja, y también pasa en el bovino, y por eso es que se recomienda hacer las inyecciones endovenosas. Es una recomendación, después cada uno hace lo que quiere, ¿no? Pero en el caso del caballo, a mitad de recorrido, me parece que tengo otra imagen, a ver si está, ya lo vamos a retomar esto. Quiero mostrar una estructura muscular. ¿Qué pasó acá? Bueno, estaba mostrando otra cosa. Una estructura muscular, ya lo vamos a ver de nuevo en otra diapositiva. Perdón que pase de un lado al otro, de adelante para atrás, pero quería mostrar, no la tengo acá, sino que está más adelante, bueno, no importa. Pero justamente por debajo de la yugular, que ahí está media machucada porque este animal se lo canalizó para meterle los líquidos y preparar hacer el preparado anatómico, bueno, pues eso está media con hematomas ahí, pero ahí está la yugular marcada. Entre medio de la yugular y la vaina carotidia, pero principalmente en la franja, en el tercio medio del cuello, no lo puedo marcar todo, pero en el tercio medio del cuello, ni muy cerquita de la cabeza, ni tampoco cerca de la cavidad torácica, de la entrada del tórax, sino justamente en el tercio medio, la yugular está más distanciada de la vaina carotidia porque justamente entre medio pasa este músculo que está marcado con el número 10. Ese músculo, el homoioideo, forma una separación. Está intercalado entre la yugular y por debajo del músculo estaría la vaina carotidia. Entonces, por eso es que se recomienda justamente este lugar, principalmente para canalizar la yugular, para meter medicamentos, porque justamente ese músculo nos sirve de piso al surco yugular. Y si por alguna causa se nos corrió la aguja, estaríamos punzando el músculo. Ya si nos vamos más adentro, bueno, seguramente también podemos llegar a punzar la de carótida, cualquiera de las otras estructuras, pero tenemos esa, digamos, esa ventaja debido a que está intercalado ese músculo denominado homoioideo, que viene de la región del hombro y se va hacia el hueso ioide, por eso se llama así, homoioideo. Bueno, el homoioideo forma en parte de su recorrido, porque está inclinado el músculo, tiene un recorrido medio inclinado, en parte de su recorrido lo que hace es separar la yugular externa de la vaina carotidia que está más abajo. Por eso me sirve como de piso, entonces me da una ventaja para el momento que yo quiera canalizar la vena y si se me sale por ahí no punzo accidentalmente la arteria carótida, ¿sí? Que eso sería lo más complicado que podemos llegar a hacer si es que no nos dimos cuenta y le metemos algún medicamento dentro de la carótida. Bueno. Ahí tenemos acá en esta serie de disecciones paso a paso algunos de los elementos que hemos mencionado, ¿no es cierto? La yugular, que ya lo dijimos, ahí está el músculo, el brachiocefálico, que en definitiva se llama, perdón, esternocefálico, que es el que termina en la mandíbula, en el caso del caballo, bueno, los contributarias o tributarias de la yugular, la maxilar y la linguofacial, el músculo homoioideo, que lo vimos recién, esos músculos acintados que vamos a encontrar bien aventral, ¿sí? Formando como el piso del espacio visceral del cuello, que son los músculos externo-tiroideos, que acá están separados en dos, fíjense, el externo-tiroideo y el externo-ioideo. Todos están muy pegaditos, por eso se pueden combinar estos nombres, externo-tiroideo. Esos músculos son los que me permiten a mí rápidamente acceder a la tráquea. Los corro, los abro entre sí, separo, ¿no es cierto?, las fibras musculares o separo el tabique de unión que hay entre los del lado izquierdo y derecho y rápidamente me voy hacia la tráquea si tengo que hacer alguna maniobra como es una traqueotomía. Ahí rápidamente me puedo meter a la tráquea porque se palpa, inclusive por debajo de los músculos, se palpa sin dificultad los anillos traqueales. Bien, si me voy a la otra diapo, ahí lo tenemos más de cerca, es más de lo mismo, ¿sí? No cambia mucho, nada más que se ve menos la cabeza. Ahí están los músculos, la vena yugular, el esternocefálico, la tráquea y demás. Bien, ahí me estoy metiendo más en la intimidad de lo que sería el espacio visceral. ¿Sí? Ahí me estoy metiendo más adentro en el espacio visceral. Ahí está marcada una estructura que sinceramente esa fue una de las pocas veces que lo encontré porque quedó con linfa adentro. ¿Sí? Que quedó con linfa y que se ve que al entrar en contacto con el formol y algunas otras sustancias
quedó con ese color bastante particular, y eso es un conducto linfático que acompaña